Muy buenos días, amados hermanos. Gracias al Señor que una vez más puedo llegar a ustedes. Qué alegre, qué alegría. Ser un alma es estar dispuestos a arriesgar nuestra vida. Aunque le puse con Z, no quiero decir arriesgar, sino que va con S. A arriesgar. Al ratito lo arreglamos, así que gracias por todos aquellos que aún en los errores de ortografía nos llaman la atención. Bendito sea su nombre. Debemos de aprender a escribir bien porque nuestro lenguaje es tan bello que no lo debemos arruinar. Hoy estoy muy contento porque durante toda la semana me ha tocado estar ocupadísimo, enseñando la palabra del Señor. Y ayer pues terminamos la semana con estudio con muchos hermanos y habían 70 hermanos conectados estudiando Génesis con nosotros y luego entraron 23, 24 pastores para estudiar la palabra. Dios nos mantiene ocupados y no nos preocupemos si por el momento no entendemos alguna cosa. El Señor nos va abriendo su palabra poco a poco, así que tranquilitos. Y hay cosas que estudiamos que no alteran nuestra salvación, ni no nos hacen más salvos o menos salvos, pero escudriñamos porque queremos conocer al Señor en una forma más particular. Así que yo le doy gracias a Dios y estoy muy contento. Bendigo a todos los pastores y gracias que los pastores siempre estamos procurando la unanimidad, estamos procurando ser los que tienen un mismo sentir y los que hablan una misma cosa. Así que gracias a Dios, somos muy súper bendecidos. Y hoy pues vamos a leer los versículos con los cuales vamos a estar finalizando el capítulo 2 de Filipenses. Y son los versículos los versículos del 19 al 20. Dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Otra vez nos repite, acuérdense que Pablo lleva una carga y es la unanimidad, el ánimo. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, arriesgando su vida, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Padre, gracias. Gracias porque una vez más nos das la bendición de leer tu palabra. Ahora queremos meditar sobre ella, Señor, y queremos ser bendecidos. Señor, susténtanos. Una vez más, llénanos, suministranos, alimentanos, por favor. Lo necesitamos porque queremos ser los cristianos que están activos, que están vivos, que estamos, Señor, deseosos de escuchar siempre que nos hables. Gracias porque nos hablas todos los días, Señor. Padre, gracias en esta mañana y bendecimos a todo tu pueblo en todas partes del mundo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Como dijo Lalo en esta mañana, en la repetición está el aprendizaje.
Y Pablo en el capítulo 3 y versículo 1, miren lo que dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Eso ya va a ser parte de el capítulo número 3, pero es un adelanto para que siempre estemos dispuestos y que la repetición no nos moleste, sino que sepamos que es una aseguranza para nosotros. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. O sea que tradicionalmente creen que quiere decir que para ellos es molesto que se les estén repitiendo las mismas cosas, pero eso no es lo que está diciendo Pablo. Por eso tenemos que analizar bien el hablar de Pablo, porque lo que él está diciendo es que a él no le molesta repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo, y que eso asegura a los hermanos. El término aquí seguro es de aseguranza. Es como cuando tú tienes cobertura. Quiere decir entonces que el repetir la palabra de Dios es para los hermanos una aseguranza, una cobertura, porque el estar repitiendo los va a hacer aprender, y entonces ellos van a dominar todos los conceptos que se les presentan en las epístolas de Pablo. Ahora, ninguno de nosotros, y esto es muy, muy importante entenderlo, ninguno de nosotros podrá estar preparado para Filipenses. Esta epístola es especialmente para que nosotros estemos preparados para algo. ¿Por qué le digo que ninguno de nosotros podrá estar preparado para Filipenses? Si no sabe que tiene que arriesgar su alma, que tiene que perder su alma, aleluya, que tiene que exponer su alma. La lección de hoy es muy linda, quiero decirles, porque si nosotros ponemos atención a los mensajes que se nos están dando en este tiempo, nosotros vamos a darnos cuenta que Dios nos está preparando. Dios nos está preparando para cosas más difíciles. Dios nos está preparando para que nosotros no suframos. El sufrir por el Evangelio debe de producir en nosotros gozo. O sea que las cosas que vienen a este mundo, porque ahorita nosotros apenas estamos viendo que hay problemas entre la gente está desesperada, la gente no tiene paciencia, la gente está en caos. Hoy es muy peligroso caminar en las calles, ir al supermercado, aun cuando estás haciendo la línea para pagar. Si alguien se te mete enfrente, déjalo. No te estorbe eso, porque la gente está movida por Satanás. Ahorita Satanás ha puesto una impaciencia en la gente, ha puesto una desesperación en la gente, que así inmediatamente se sulfuran, se llenan de cólera, de ira, y se vuelven violentos. Estamos en unos tiempos bien difíciles, hermanos, y por eso Dios nos está hablando por medio de Filipenses. Porque yo quiero decirte que Filipenses es la epístola que nos dice que para nosotros el vivir es Cristo, pero nos dice que el morir es ganancia. O sea que esta epístola prepara a la gente para que la martiricen, para que la maten. Por eso no creas que es cualquier mensaje. A mí me escuchan muchas personas y a veces tal vez creerán que soy el predicador del mal agüero, como me molestaba a veces Calle cuando se me acercaba y decía: yo soy la mala suerte. Así se me acercaba a veces para hacerme reír, pero ese era un anuncio de las aseguranzas, que a muchos los persigue la mala suerte, pero nosotros no estamos aquí por agüeros y malas suertes. Nosotros estamos aquí por una realidad. ¿Cómo vamos a poder nosotros llegar al punto de decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Es únicamente cuando nos encontremos en las situaciones en que se encontraba el apóstol San Pablo.
Cuando él decía que el morir era ganancia, él estaba diciéndole a los hermanos, si en caso me matan por estar aquí preso por el Evangelio, yo termino mi carrera. Yo hasta ahí llegué y lo voy a hacer con gozo y con alegría. Entonces, yo quiero que por favor, mi hermano, pongas atención, porque si no estás entrenado para sufrir, entonces todas las cosas te van a tomar por sorpresa. Ustedes se acuerdan que todo el tiempo que he predicado la palabra, en determinado tiempo les he predicado mensajes tales como preparándonos para lo inesperado. Así que, de acuerdo a la profecía bíblica y todo lo que está escrito en la palabra del Señor, la quinta trompeta que está por sonar, que está muy pronto por sonar, ya saben que vienen cosas terribles a la tierra. Demonios van a tomar posesión de la tierra en una forma más fuerte. Y van a haber tormentos para los hombres, la gente va a ser atormentada, dice que va a haber humo. Así que estemos preparados, y Filipenses es la epístola que nos está entrenando. Y esto lo podemos ilustrar con los deportistas. Los deportistas, ustedes saben que ellos son entrenados para ganar. O sea que en cada país se preparan los deportistas de cada país, porque en determinada fecha van a haber unas olimpiadas o va a haber un mundial, va a haber un evento en el que todos los países van a participar y sus atletas se preparan. Y ellos se preparan en una forma dura, severa. Se hacen pruebas, pero tremendas, para poder ir a competir con los otros deportistas de otros países. Y si la persona no está bien entrenada, imagínese usted mandar a un deportista de un país que no está ni bien entrenado, no tiene una disciplina para prepararse, es un perdedor seguro. Y eso es lo que ha pasado con la cristiandad tradicional, que ha preparado a los hermanos para no sufrir. Fíjese qué tremendo. Las doctrinas que el diablo ha permitido que se metan a las iglesias son doctrinas que hacen que el cristiano viva muy confortable, que viva muy cómodo, que no lo estorben, que no lo molesten. Al grado, ustedes saben que esas doctrinas, la clase de cristianos que ha producido, es cristianos que les molesta cualquier cosa que sucede en la iglesia. Y algunos de ellos hasta quieren irse de la iglesia porque no lo saludaron o porque no hicieron. Está bien que te cambies de congregación si en la congregación que estás no predican la pureza de la palabra. Eso yo siempre les he dicho, escapa por tu vida. Pero por tratitos así de feelings y de rocecitos que me pasó llevando, eso tenemos que aprender, que hay que sufrir en la vida de la iglesia, y hay que sufrir por predicar el evangelio, y hay que sufrir por predicar la verdad. Así que Filipenses entonces nos entrena para que nosotros podamos ser mártires. Hermanos, debemos estar entrenados para crucificar lo que Dios nos pide. Por eso se llama ser un alma, porque ser unánimes es estar dispuestos a crucificar el alma. Ser unánimes es estar dispuestos a crucificar nuestro yo, porque el problema que tenemos los cristianos no es la unidad del espíritu. En el mensaje anterior les hablé de que hay hermanos que son lindos, son preciosos, aman a Dios, pero cuando se trata de ponerse de acuerdo con asuntos que tienen que ver con el funcionamiento de la iglesia, inmediatamente sale nuestra alma. Inmediatamente. Yo me doy cuenta que a veces en cosas tan sencillas el alma sobresale. A veces he visto a las hermanas trabajando en la cocina. Y las hermanas, cuando trabajan en la cocina, tienen un problema muy serio, porque como cada una sabe hacer la comida a su manera, y el problema del yo es que la comida que yo hago es mejor que la comida que hace ella y que hace ella y ella. Entonces ustedes se dan cuenta que cuando una mujer ve cocinar a la otra, dice, eso no va así, eso no se hace así. Su alma inmediatamente, porque
el alma es la que compite. En nosotros no competimos en el espíritu, porque en el espíritu está la vida de Cristo. Y Cristo no compite con nadie. Por eso es que usted se puede dar cuenta que entre nosotros nos podemos amar en lo que respecta a nuestra relación con Dios. Usted le dice a los hermanos, cantemos, cantemos. Usted le dice a los hermanos, hinquémonos, vamos a orar, oramos. Hermanos, busquemos el rostro del Señor, busquemos el rostro del Señor, porque todo eso se hace en el espíritu. Pero hay cosas que las tenemos que hacer en el alma. Y yo no estoy hablando de algo fuera de contexto, porque cuando Pablo habla de cantaré, dice cantaré con el espíritu, pero también cantaré con entendimiento, con el alma. O sea que las cosas de Dios llevan envuelto el espíritu y el alma. Y en todo lo que respecta al espíritu nosotros no tenemos discusión. Nada, nada. Yo les conté de los problemas que me ha tocado que arreglar en algunas iglesias locales donde todos los hermanos están de acuerdo en todo lo que es espiritual, pero cuando se trata de comprar un vehículo para atraer a los hermanos a la reunión, ahí hay un montón de opiniones. Cuando se trata de que vamos a tocar la música de esta y esta y esta manera, un montón de opiniones. Cuando se trata de que vamos a hacer el evangelismo de esta y esta manera, no, eso no va así. O sea que yo quiero que ustedes sepan pues que el mensaje de hoy es ser un alma, es estar dispuestos a arriesgar nuestra alma. Si tú no estás dispuesto a arriesgar tu alma, si tú no estás expuesto, hermano, a crucificar tu alma, si no estás dispuesto a que seas expuesto en tu alma, porque ahí en el alma somos expuestos. Nosotros somos expuestos ahí en el alma. En cuanto surge un asunto que se trata con el alma, todos estamos en competencia. Y no hay unanimidad. Por eso tenemos que ser entrenados. Yo a veces le digo a los hermanos, ¿saben? A veces les hago preguntas a los hermanos y los pongo a que discutan temas, porque quiero ver cuán almáticos son. Aleluya. Quiero ver cuánto quieren competir, porque ahí es donde está el asunto del alma. Entonces, los que ya me conocen dicen, como Cayetano dice, el hermano Carrillo nos tira ahí las cosas y nos deja peleando a todos y al ratito solo nos dice, no hombre, es así, así, así. Bueno, yo espero que algunos me vayan conociendo poco a poco. Pero lo importante es que tú al leer Filipenses, al estudiar Filipenses, estés dispuesto a entrenar tu alma. ¿En qué manera? En que tu alma se pierda por causa del Evangelio. Acuérdate que esa expresión la tiene el Señor Jesucristo en Mateo 16. En Mateo 16, cuando el Señor dijo que sobre esa roca edificaría su iglesia, bajo ese contexto, al finalizar de hablar eso, Él dice, el que ama su alma la perderá, pero el que la pierde por causa de mí, la hallará. Entonces yo quiero que tú te recuerdes que el perder el alma está bajo el contexto de edificar la iglesia del Señor. Así que el Señor nos lo dejó muy, muy, muy clarito. Entonces preguntémonos, ¿qué es lo que causa divisiones entre los cristianos? ¿Qué es lo que causa divisiones? Pablo dijo que Timoteo, y quiero que lo vuelvas a leer conmigo en el 2:20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Yo me acuerdo del hermano Salas. El hermano Salas se apropió de una frase que alguien dijo durante la historia, y él siempre la expresaba. Él decía, unidad a pesar de la diversidad. O sea que los que son diplomáticos usan esa expresión, unidad a pesar de la diversidad. Y tiene cierta sabiduría ese asunto, porque nosotros no podemos, como cristianos que queremos que nuestro espíritu gobierne nuestra alma, tenemos que ser flexibles. O sea que hay momentos en que los hermanos no están pensando igual que nosotros. O sea que piensan las cosas de una manera distinta a la manera que nosotros la alcanzamos a ver.
Pero si nosotros somos personas que están madurando, nosotros no nos estorba el hecho de que esas personas tengan una opinión diferente de cierto punto, especialmente si se trata de la Biblia, ¿verdad? Aún los políticos tratan de tener unidad del alma. Ellos, a mí me gusta mucho aquí en Estados Unidos, porque aquí en Estados Unidos, en cuanto termina la campaña para alcanzar la presidencia, y que ya saben que ganó el otro fulano, el otro partido, inmediatamente este partido le manda a decir al partido que quedó que lo felicita, y que aunque ellos tienen mayoría de diputados en el Congreso para trabajar con él, que van a estar a las órdenes de él para ayudarlo a que el país salga adelante, porque allí en esto está en juego el destino de un país. Ahora, con nosotros no está en juego el destino de algo terrenal, sino que con nosotros está en juego nuestro destino eterno. Entonces es muy importante, si los mundanos y los políticos tratan de tener unanimidad, cuanto más nosotros, los creyentes, que somos dirigidos por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la realidad entre nosotros? La realidad es de que entre los cristianos existen muchas divisiones. Yo diría muchísimas. Y yo quiero que ustedes se den cuenta que las divisiones en el pueblo de Dios no vienen de personas que no aman a Dios. Las divisiones que hay en el pueblo de Dios vienen de gente que ama a Dios. O sea que pareciera un poco controversial lo que estoy hablando, porque ¿cómo es posible que haya gente que ame a Dios, pero que no se puede poner de acuerdo con su prójimo? Y ustedes saben que eso es la realidad. Si estuviera en Guadalajara, dijéramos la mera neta. La mera neta que un esposo con una esposa no son unánimes porque compiten. La mera neta es que los entre hermanos, entre familia, no son unánimes porque compiten. La mera neta entre nosotros los pastores es que no somos unánimes porque competimos. Quiero entonces que veas pues de qué es lo que vamos a hablar en esta mañana. Porque las divisiones entre los cristianos, entre los pastores, entre las iglesias, no viene de gente que no tiene un corazón para el Señor. Y verdad que está un poco difícil entender que habiendo gente que tiene un corazón para el Señor, no lo tenga para la vida de la iglesia, para los hermanos. ¿Cómo es posible, verdad? Que nosotros podemos estar alabando a Dios de todo corazón, hermano, de todo corazón y sinceramente, y no amar a los hermanos, y no tener unanimidad entre nosotros. Pero vuelvo a repetirte, es porque nosotros no hemos aprendido a negar nuestra alma. Y quiero decirte que lo más tremendo de todo es que entre más buscamos al Señor, más divisiones hay entre nosotros. Yo te lo digo porque mira, yo he conocido hermanos que manifiestan un extremado celo por Cristo. O sea, que aman a Cristo. Mira, a mí me impresionan esos hermanos legalistas, de veras. Me impresionan. Aunque pobrecitos, porque ellos no saben ni negar su alma. Porque hay hermanos bien celosos del Evangelio, hermano. Hace poco entrevistaban a un hermano que andaba predicando, creo que en Honduras o en El Salvador, en aquellos ranchos, y andaba con la espada desenvainada, insultando a todo mundo. Y aparentemente, hermano, pareciera que fueran celosos. Hay un tal apóstol que aparece con su cuerno y pareciera que son celosos de las cosas de Dios, pero en realidad, hermano, tienen un problema bien serio, porque ellos no pueden ser unánimes con ninguno. Entonces, el celo por las cosas de Dios nos divide, hermanos. Pero eso no es lo correcto, no es eso lo que Dios está buscando, que porque yo no estoy de acuerdo con estos 40 pastores de aquí, yo me voy a hacer un pastor llanero solitario. No, hermano, por eso vuelvo a repetir
Y yo quiero que mi testimonio quede bien claro y transparente ante todos los hermanos que escuchan mis predicaciones. Yo amo a todos los pastores, amo a todos los hermanos. Escúcheme bien, todos los que son de la fe, porque no te voy a decir que estoy de acuerdo con los que no son de la fe, o sea, los que se desvían de la pureza de la palabra. Yo no puedo tener una amistad con ellos, pero aún así los amo. Pero yo respeto a todos mis pastores bautistas, pentecostales, presbiterianos, metodistas, porque yo conozco la Biblia y yo sé lo que ellos enseñan. Aún amo a los teólogos, que cómo me cuesta comprenderlos, hermano, porque los teólogos cambiaron la palabra de Dios y la hicieron una ciencia. Y la palabra es vida. Y aunque no estoy de acuerdo con ellos con muchas cosas, los respeto porque muchos de ellos son doctores. Y óigame, eso no cualquiera puede entenderlo. Pero mi punto, volviendo a lo que les estaba diciendo, es que yo conozco hermanos que manifiestan un celo extremado por Cristo y que se dividen de todos los demás. Y por eso hasta les he puesto un ejemplo de aquel pastor que oraba: Padre Santo, te doy gracias y quiero decirte que no me junto ni con este pastor, ni me junto con aquel, ni me junto con este, ni con aquel otro, Señor, porque todos ellos son perversos y están torcidos, Señor, por eso tú sabes que no me junto con ellos. Y Dios le contestó su oración y le dijo: sí, mijo, por eso yo tampoco me junto contigo. O sea que, hermano, el asunto no es así. El asunto es de que nosotros aprendamos a arriesgar nuestras almas. El asunto es que nosotros aprendamos a perder nuestras almas. Ahora, ¿de dónde vienen las divisiones? Y tienes que entenderlo, porque esa fue la pregunta que yo te hice. ¿Qué es lo que causa división entre los cristianos? La división viene porque de repente alguno de nosotros anhela hacer algo por el Señor. O sea que cuando tenemos deseos de hacer algo por el Señor en su obra, y es debido a que Dios ha avanzado en nuestra vida, porque es hasta que Dios ha avanzado en una vida que esa vida siente el deseo de hacer algo por la obra de Dios. Entonces yo quiero que tú te des cuenta que la división de los cristianos viene porque ellos quieren hacer algo para Dios. Y eso trae consigo ejercitar el alma. Ya sabes tú que el alma es el intelecto de nosotros. Por eso es que nosotros tenemos problemas de unanimidad, porque cuando se trata de ejercitar nuestra alma, inmediatamente todos entramos en competencia. Entonces quiero que te quede bien claro: para tener comunión con Dios tú necesitas únicamente el Espíritu dentro de ti. Y tú te recuerdas que eso está registrado en Juan 20:22, cuando Cristo, después de resucitar en la noche, se sopló en los discípulos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y nosotros sabemos que eso es todo lo que nosotros necesitamos para mantener una buena relación con Dios, para mantenernos en comunión con Él, para orar, para cantar, para hacer todo lo espiritual. Nosotros no tenemos ni un problema porque Dios está dentro de nosotros, Él nos ha dado su Espíritu. Pero cuando tenemos problema es cuando tenemos que tener comunión con los hermanos. Y resulta que para tener comunión con los hermanos nosotros tenemos que ser tratados de nuestra alma. Y eso tiene que ver con el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos 2. O sea, noten que el Espíritu como poder no está adentro de nosotros. Si la Biblia dijera que el Espíritu como poder estuviera dentro de nosotros, otra historia sería nuestra vida de la iglesia. Pero Dios en su soberanía lo puso de esa manera. Él puso el Espíritu dentro de los creyentes y sobre los creyentes. El Espíritu sobre los creyentes es para que prediquemos la palabra de Dios. Empero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Allí es donde tenemos el problema. O sea que la iglesia no tuvo problemas
cuando el Espíritu Santo entró en ellos. Ellos estaban en un cuarto. Ahí estaban ellos en ese cuarto y ahí entró el Señor Jesucristo resucitado y se sopló dentro de ellos. Pero de ahí les dijo, váyanse al aposento alto y esperen allí hasta que sean investidos de poder. Y la Biblia registra que eso para ellos fue una prueba. Quiero que sepas que tener a Dios sobre nosotros es una prueba, porque tiene que ver con nuestra alma. Qué tremendo, ¿verdad? Porque mucho cristiano no sabe la diferencia entre el Espíritu esencialmente dentro de él y económicamente sobre él. Pero esencialmente dentro de nosotros es un asunto totalmente del Espíritu. Pero económicamente sobre nosotros es un asunto totalmente del alma. Y les dije que ellos fueron probados porque 10 días se tardó el Señor para derramarse sobre ellos como el espíritu de poder. Entonces el espíritu de poder hace orgullosas a las gentes. Fíjate, nótalo, mira, hay hermanos que presumen mucho porque saben predicar bien bonito. Hay hermanos que presumen mucho. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con el alma. Yo espero que Dios abra tu entendimiento, hermano, para que puedas ver que para adorar a Dios no hay competencia. Pero para trabajar para Dios, mucha competencia. Entonces, quiero que estés consciente de eso, pues. Donde quiera que tú te pares a predicar, tienes que saber que tu alma está siendo expuesta. Que tu alma está allí para ver si tú vas a competir. Entonces nosotros tenemos que ir aprendiendo. Y eso es de irlo aprendiendo. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestro espíritu. No, ¿verdad que no dice así? Dice, aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Porque la mansedumbre y la humildad tienen que ver en la manera que nosotros le enseñemos a las personas la palabra del Señor. Tú vas a saber si el predicador es uno que está tratando de negar su alma. Cuando tú predicas, yo me recuerdo cuando estaba joven, yo competía mucho en la predicación porque te puedes dar cuenta, aún en la manera y en el semblante que tiene el predicador, tú tienes que saber si está tratando de competir. Tú puedes examinar, hay muchos pastores, muchos hermanos predicadores jóvenes, inmediatamente en la forma que predican, tú sabes que ellos con mucho orgullo están predicando. ¿Por qué? Porque ellos quieren que la gente vea que ellos tienen mucha autoridad, porque creen que la autoridad es eso. No, la autoridad, hermano, es algo así. Te voy a poner una ilustración de la autoridad, Mira. Es una anécdota que muchos de ustedes ya la saben, porque inclusive algunos dicen, las anécdotas del pastor ya me las conozco de memoria. Y sí, ya te las sabes, pero viene al momento, viene a la situación, lo que es la autoridad. Habían unos soldados en un cuartel, y esos soldados siempre les ponen un jefe, un sargento. Y entonces había un sargento que daba las órdenes a los soldados y les daba órdenes con mucho grito y mucha autoridad. Y él decía, ¡firmes! Y todos bien firmes. Dice, Franco, derecho, derecha. Y todos hacían, 1, 2, 1, 2. Y marchando los tenía todos. Y todos sabían que ese sargento tenía una voz, pero potente de terremoto. Y todos le tenían miedo. Y decían, ahí viene el sargento, y todos firmes, ¡firmes! Y todos. Entonces uno de los soldados tosió, hizo, ¿quién tosió? Dijo, ¿quién tosió? Así fuertemente. Y entonces el soldadito que había tosido así le dice, yo, dice, 40 días a pan y agua. Y allá va aquel, pues, a 40 días pan y agua, castigado. Entonces el soldadito salió de esos 40 días y pasado un tiempo cambiaron de sargento al pelotón, al grupo de soldados, y entonces el soldadito otra vez estaba enfermo de la tos. Pero él se puso a pensar, dijo,
tengo muchas ganas de toser, pero si toso suave, me van a mandar otra vez a 40 días a pan y agua. Voy a sacar esfuerzo de mí y voy a toser bien fuerte, dice. Porque el sargento que les pusieron era diferente al otro. Ahora este sargento decía, saludo 1, franco derecho, derecha, franco izquierdo, izquierda, firmes, 1, 2, 1, 2. Entonces aquel se puso a pensar, si toso suave, dice, voy a hacer pedazos a este sargento que no tiene voz de mando. Así que se decidió toser y tosió, pero bien fuerte el soldadito. Y se le quedó viendo el sargento y dice, ¿quién tosió? Y aquel dice, ¡yo! Y dice, fusílenlo. Quiero que te des cuenta que la autoridad no es por gritar ni por hablar callado, la autoridad es la autoridad. Entonces nosotros como predicadores no tenemos que impresionar a nadie gritando, creyendo que eso nos hace estar ungidos y dar sermones con autoridad. No. A veces solo nos toca decir, fusílenlo. Y aquel es fusilado. Entonces, hermanos, para adorar a Dios no hay competencia, pero para trabajar por Dios sí hay competencia. Entonces nosotros tenemos que tener un balance. Nosotros tenemos que buscar cómo vivir a Cristo y magnificarlo en nuestra experiencia, en el trabajo del Señor, que tiene que ver con cuidar a hermanos, con cuidar a la iglesia local y con cuidar a veces a otras iglesias. Nosotros tenemos que ver que Filipenses es muy especial, porque nosotros tenemos que graduarnos de Filipenses. A mí me gusta mucho usar esa expresión, hermanos, vamos a graduarnos. Por ejemplo, ayer traté de que todos los pastores se graduaran de Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2, y por lo menos los 7 que participaron, todos se graduaron. Yo sé que habían otros que no participaron y que estoy seguro que se hubieran graduado también, porque ayer estudiamos esos 2 versículos y quedamos bien claros de cómo es la creación y cómo es la corrupción y cómo es la restauración. Gloria a Dios. Pero quiero que no se les olvide lo que estoy predicando. Estoy predicando de Filipenses porque Filipenses es el que expone nuestra alma. Filipenses es la epístola que nos ayuda a entender que para poder ser efectivos en cuidar a los hermanos y en cuidar a las iglesias, tenemos que arriesgar nuestras almas. Es difícil que los hermanos con mucha preparación intelectual aprecien a los hermanos que apenas pueden escribir, que apenas pueden leer tal vez. Por eso es que el alma sobresale, ¿verdad? Un hermano que está preparado intelectualmente, él no es capaz de escuchar a un hermanito que es humilde y sencillo y que tal vez no tiene la preparación que él, pero tiene bien claros los conceptos de Cristo. Pero cuando una persona es pretenciosa y tiene mucho orgullo, no aprecia a otros, ¿verdad? Y esa es la carrera armamentista. La palabra del Señor, Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde viene la violencia? Es porque nosotros no nos queremos sentir inferiores a nadie. O sea que el alma, hermano, el alma es bien traicionera, hermano. El alma es peligrosa. Ahora, a pesar, fíjense ustedes, que aquí en la palabra de Dios se nos habla del nicolaísmo. Y yo a veces me he dado cuenta que muchos hermanos no entienden lo que es el nicolaísmo. Muchos creen, hermanos, que el nicolaísmo solo tiene que ver con no tener jerarquías. Pero analicemos bien lo que es el nicolaísmo. Porque el nicolaísmo es el nicolaitais, que es gente sobre gente.
O sea que yo estoy de acuerdo que entre los cristianos no debe haber nicolaísmo. O sea que entre nosotros no deben haber jerarquías, no deben haber títulos para que alguien se crea mayor o superior al otro. El Señor claramente habló de cómo somos nosotros como iglesia, somos hermanos, somos consiervos los unos de los otros. Pero hay hermanos que entienden eso como nicolaísmo, pero el problema es que se dividen de los hermanos. O sea, miren cómo es el asunto, pues, porque muchos creyendo que están en contra del nicolaísmo, están en contra del cuerpo de Cristo. Estar en contra del nicolaísmo es estar en contra de ese sistema, pero eso no quiere decir que yo me voy a separar de mis hermanos y formar mi propio grupo diciendo que todos los demás son nicolaitas. Porque si tú te desunes de los hermanos acusándolos de que son nicolaitas, ¿cómo los vas a ayudar a que encuentren la unanimidad? Si la unanimidad viene de la madurez. La unanimidad no viene de que tú de la noche a la mañana quieras tratar de entender a todos. No, 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 no. Cuando uno recién comienza su matrimonio, uno tiene muchos problemas porque cuesta adaptarse dos personas que son totalmente distintas. Pero a medida que van madurando, no es que cambiaron, porque yo me recuerdo que al hermano Billy Graham, cuando lo entrevistaron y le dijeron que cómo había hecho él para vivir 60 años de matrimonio con su esposa, la respuesta de él fue totalmente incompatibles. Imagínate. Imagínate, le dijeron, ¿cómo ha hecho usted para ser feliz con su esposa? Totalmente incompatibles, dijo. ¿Qué quiso dar a entender? Que busco la unanimidad a pesar de que somos incompatibles. Hermano, eso no es fácil. ¿Te puedes imaginar tú al Señor Jesucristo en tanta contrariedad hacia Él? Tanta opinión hacia Él. ¿Y qué dice la Biblia de Él? Él era un hombre templado. Él era un hombre maduro. Dice que no vocearía, no gritaría. Al contrario, Él, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Sabes lo que es tener paz? ¿Tú sabes lo que es tener paz, hermano? Entonces yo quiero decirte, hermano, que si tú de verdad estás aprendiendo a experimentar a Cristo, no solamente lo experimentas en tu comunión con Él, que es en el Espíritu, sino que también disfrutas a los hermanos a pesar que son totalmente distintos a ti. ¿Cuántos de ustedes saben que la experiencia que más le agrada a Dios no es la individual? Ay, hermano, ¿y tú qué creías que la experiencia que crees o creías que es la que más le agrada a Dios? ¿Tú creías que acercarte a orar y acercarte a cantar y que llores cuando le estás alabando, tú crees que ese es lo más elevado ante Dios? Lo siento mucho, pero el mensaje de hoy es que si no arriesgas tu alma por causa del Evangelio, tú no vas a ganarla. Porque la experiencia más elevada es la experiencia corporativa. ¿Por qué nos pone de ejemplo un arca llena de animales, llena de malos olores, para que aquellos 8 estuvieran ahí por un año recibiendo esos malos olores de los animalitos que eran sus mascotitas? Ellos tenían que aprender a amar al elefante, tenían que aprender a amar al león, tenían que aprender a amar. Yo digo que los que más cerca de ellos estuvieron fueron los perritos. Esos perritos que son tan especiales, el mejor amigo del hombre. Pero ellos estuvieron felices esperando un periodo de tiempo que les iba a garantizar que iban a pasar vivos a la otra edad. Esa es la función de la iglesia. Qué importante, mis amados hermanos, es la unanimidad. El problema es de que como nosotros somos tan almáticos y somos tan expresivos de nuestro yo, nosotros causamos muchas clases de problemas. La historia nos muestra que la iglesia solo ha vivido en división,
tras división, división tras división. Un grupo existe, de ese grupo sale otro, de este otro grupo sale otro, de este grupo sale otro. ¿Por qué? Porque somos bien espirituales. Porque somos bien almáticos y no nos gusta perder. Por eso se han formado todas las congregaciones de diferentes denominaciones. ¿Por qué? Porque no hay unanimidad, no hay un deseo de analizar juntos aquello. Yo no sé si has notado, pero a veces cuando yo estudio con los pastores al final les digo, miren hermanos, no se preocupen si por el momento no entendemos bien este asunto. Lo más importante es que estemos unidos. Me gustó muchísimo lo que puso Lalo ayer cuando ya terminamos nuestra reunión. Ahí lo pueden leer en Los Pastores de Pan de Vida. Ahí él puso, hermano, somos uno, nos amamos los unos a los otros, estamos en unanimidad. Como quien dice, hermanos, si nos toca estudiar algo que no entendemos todavía, eso no nos va a desunir. El día que nos desunan a nosotros doctrinas, hermano, entonces nosotros no sabemos lo que significa la unanimidad. Porque la unanimidad es a pesar de la diversidad. Aleluya. La división lo que hace es que detiene. O sea, la división limita la meta que Dios tiene en nosotros, que es producir un cuerpo en el que se experimenta el desacuerdo. Todos los apóstoles se movieron en esa manera, pero ellos nunca se dividieron. Ellos, cuando Pablo y Bernabé no estuvieron de acuerdo, dijo, bueno, pues yo me llevo a Juan Marcos y tú te vas por este otro lado, y dice que se encomendaron a la gracia divina. Y si ustedes leen los escritos de Pablo, más adelante Pablo dice, envíame a Juan Marcos, al que no se quiso llevar en una oportunidad, ahora le es útil, dijo, porque definitivamente todos fueron madurando. Yo no sé si el apóstol maduró y se dio cuenta que tenía que aceptar a Juan Marcos como él era. Así que, hermanos amados, quiero antes de terminar el mensaje de esta mañana, hablarles un poquito de la experiencia personal durante estos 40 años que he predicado el Evangelio. Desde muy temprana edad yo siempre he tratado de ser unánime. Todos los hermanos que me conocen a mí saben que eso lo he tratado aun cuando era un pastor joven. Dios me llamó a mí a pastorear a los 28 años, pero yo venía de un trasfondo en donde todos los pastores trataban de ser unánimes. Y aunque tenían sus problemas y sus luchas, sus dificultades, ellos siempre peleaban la batalla de permanecer unidos. Y a mí me ha pasado esto, que me he movido en el grupo de pastores que Dios me ha permitido moverme por 40 años. Y ustedes no me dejan mentir. Aún hermanos que muchos dicen, no sé por qué fulano no está con el hermano Carrillo, pero es por nuestra alma. O sea que los hermanos que nunca han buscado la unanimidad, ellos siempre han buscado su propio camino. Y yo estoy pero bien convencido que cuando nosotros somos unánimes, Dios bendice mucho su obra. Hubo un tiempo determinado en el ministerio Pan de Vida que varios hermanos que ya no están con nosotros eran muy bendecidos. Muy bendecidos. Y yo tengo testimonios lindos porque hace unos 3 años uno de los hermanos se me acercó a mí cuando fui a visitar una de esas congregaciones que no trabaja con nosotros. La fui a visitar y ese hermano me dijo, hermano Carrillo, yo anhelo aquellos tiempos de cuando nosotros trabajábamos unidos con ustedes. Yo me acuerdo, hermano Carrillo, que usted venía a predicar y nuestra congregación estaba llena, el edificio estaba lleno y nosotros estudiábamos con usted la palabra y cómo nos bendecía Dios, hermano.
Y ahora dice, anhelo ese tiempo. ¿Por qué? Porque esas congregaciones ahora están en desolación, hermano. Están en desolación. Y yo no me estoy burlando de ellos, hermano, pero todos saben que Pan de Vida en Ontario nunca ha estado desolada. Todo el tiempo Dios nos ha honrado con una casa llena. Y donde quiera que el hermano Carrillo Dios le permite estar, no soy predicador de multitudes, ni busco cómo ser predicador de multitudes. Solo quiero decirte que predicando la pureza de la palabra y buscando la unanimidad, cómo ha bendecido Dios a esos siervos. Entonces, hermano, le quiero decir que mi testimonio es que yo he trabajado unánime. Y muchas veces el diablo, hermano, ha quitado a hermanos que han querido caminar con nosotros unánimes, pero el diablo los ha engañado y les ha hecho sentir que no deben arriesgar su alma. Hermano, yo quiero decirte, yo soy una persona que estoy dispuesta a arriesgar mi alma por causa del Evangelio. Cualquier pastor que se une a mí, ustedes saben, yo lo pongo a predicar. El problema es de que muchos pastores lo que tienen es temor de que cuando el hermano Carrillo predique, que sus ovejas van a inclinarse a mí. Ahora, no debemos ser así. Nunca pienses así, querido siervo, porque yo a todos les enseño la unanimidad. Entonces, ya para casi terminar mi pensamiento, quiero decirte que arriesgar la vida es arriesgar nuestra alma. Arriesgar nuestra alma, hermano, es estar dispuestos a que si nos van a matar, estar dispuestos que si nos van a martirizar, nosotros estemos preparados. Querido siervo, querida sierva, la vida de la iglesia sin unanimidad es una vida almática. Es una vida que tarde o temprano te va a llevar a separarte de los hermanos. Porque la experiencia de Cristo, el vivir a Cristo y el magnificarlo, cubre el que nosotros neguemos nuestra alma, que nos sacrifiquemos por el cuerpo. Voy a terminar leyendo versículos 29 y 30. Recibirle. Nosotros tenemos que recibir a todo hermano en Cristo con gozo y tenerlo en estima a todo aquel que busca la unanimidad. Dice, recibirle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Hermano, tenemos que tener en alta estima a los pastores que buscan la unanimidad. Ellos son dignos de que nosotros los tengamos en alta estima. Dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, arriesgando su alma para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. O sea que yo como pastor les pido a todos los hermanos, sean de este ministerio o no sean de este ministerio, cuiden a su pastor. Su pastor no les va a decir que está pasando por necesidad, porque el siervo muchas veces se queda callado. Ustedes, hermanos, que aman a esos siervos, que buscan la unanimidad, atiéndanlos. El apóstol dice, reciban a los hermanos que tienen que buscan esa necesidad de la unanimidad y el bienestar de la obra de Dios. ¿Cuánto tiempo hace que tú no haces algo por tu pastor? ¿Cuánto tiempo hace que tú te has olvidado de tu pastor? Lo has dejado, Dios lo cuida, es un siervo de Dios, Dios no lo va a abandonar. Pero a quienes usa el Señor para que los siervos no sean abandonados.
usa a los miembros del cuerpo de Cristo. Por eso Pablo estaba tan contento con Timoteo y tan contento con Epafrodito, porque ellos no solamente amaban a los hermanos, sino que lo amaban a él. Y recuérdate que desde que empezamos el capítulo 2, nosotros estamos respondiendo al amor hacia el apóstol. Todo el capítulo 1, él fue amor para ustedes, amor para ustedes. Ahora él pidió amor para él, y todo el capítulo 2 se centra en vivir a Cristo y en magnificar a Cristo, mostrándole al siervo el estímulo que se tiene por él, mostrándole al siervo que se le ama. Y no lo estoy pidiendo para mí, escúchame bien, no lo estoy pidiendo para mí, lo estoy pidiendo para los pastores del ministerio, porque muchos de ustedes no han cuidado a sus pastores. Se los digo no con orgullo ni vanidad, pero yo tengo Epafroditos y tengo Timoteos. Yo le doy gracias a Dios. No estoy pidiendo para mí, vuelvo a repetirlo. No estoy pidiendo para mí, estoy pidiendo para mis hermanos pastores que ustedes, ovejitas, se han olvidado de ellos y que no los han cuidado. Yo puedo dar testimonio, hermano, y voy a ser enfático, no estoy pidiendo para mí porque a mí me han cuidado. En esta pandemia no me ha faltado nada, y no lo digo por orgullo, ni por vanidad, ni por ironía. No estoy diciendo o quejándome indirectamente, no, mis amados. A mí me han bendecido mis ovejas, y aún ustedes, pastores, me han bendecido, porque muchos de ustedes, pastores, se han quitado el disfrute, han negado su alma para que el hermano Gilberto posea. Gracias, hermanos, en esta mañana, y encomendamos a todos a la gracia divina. Y acuérdate, la experiencia corporativa es la más elevada. ¿Con qué razón? Cuando Cristo habló de aquel hombre que llegó al altar y quiso presentar una ofrenda, y él le dijo: si al ir al altar te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, ve y ponte a cuentas con él primeramente, y ven luego y estemos a cuentas. Así que hay un balance. Si disfrutas a Cristo individualmente, tienes que aprender a disfrutarlo corporalmente. Y si disfrutas a Dios corporativamente, tienes que también disfrutarlo individualmente. Aleluya. Padre, muchas gracias por la palabra predicada en esta mañana. Yo, Señor, la he depositado en vasos que son fieles. Señor, te ruego que tú continúes bendiciendo a todos mis hermanos. Glorifica tu nombre, Padre Santo, en medio de todas las congregaciones y sus pastores y sus ovejas. Padre, gracias porque somos el cuerpo de Cristo. Aleluya. Somos el cuerpo de Cristo. Aleluya. Dios te bendiga.